Bueno, pues esta semana he estado reflexionando mucho porque Dios ha estado poniéndome muchas cosas que enseñar, y sobre todo después de la prédica de la semana pasada acerca de la oración. Los que no pudieron venir, la verdad sí se los recomiendo. Hace mucho sentido la prédica de la semana pasada, de que habla cómo orar, por qué muchas veces no podemos llevar nuestra petición delante de Dios en la oración y cómo nos estorba para tener una verdadera intimidad. Está ahí en la página de Facebook de la iglesia, ahí lo podemos ver, y si no, en el canal de YouTube, y si no, me preguntan y veo cómo se las hacemos llegar, porque vale mucho la pena y sobre todo porque tiene mucho sentido con lo que les voy a enseñar el día de hoy. Esta semana había estado viendo una serie de anuncios de Kirk Cameron. Kirk Cameron es, para los que éramos niños en los 80s, ¿no? Era el típico muchachito que salía en todas las películas, ¿no? Era como Drake and Josh para los de ahora, ¿no? Bueno, y entonces era un muchachito muy famoso y era de esos que tenía aventuras bien impresionantes. Y de repente este chavo desapareció del mapa. O sea, después de ser una persona muy famosa, desaparece del mapa, así como que se pierde, y reaparece muchos años después. Y ahora resulta que es cristiano, es productor de películas cristianas, pero decidió hacer un reto muy interesante. Decidió hacer las cosas un poquito más allá de la típica película donde alguien falla y luego le pide perdón a Dios y luego Dios lo perdona y luego todo es feliz al final, sino que decidió abordar las preguntas que todo mundo nos hace, que pocas veces sabemos contestar. Y me acordé porque alguna vez estaba yo en un viaje en Atlanta y me encontré en un centro comercial un libro que dice 1000 preguntas difíciles para cristianos, ¿no? Y entonces descubrí que había un montón de por qué los niños de África se mueren de hambre, y por qué cosas malas le suceden a la gente buena, y por qué la gente buena se muere, y cosas así, ¿no? Y realmente Dios abrió el mar, y etcétera, ¿no? Y entonces me acordé de Kirk Cameron, me acordé del libro, y traía yo, y lo he traído muy cargado porque no sé si es verídico, pero no sé si ustedes vieron ahora una noticia, bueno, una declaración que hizo el Papa Francisco I, en donde dice que no hay fuego en el infierno y que Adán y Eva es una fábula. Y yo decía, wow, ¿no? Adán y Eva es una fábula, ¿no? O sea, que nunca fue realidad y que no sucedió de esa manera, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, este cuate realmente nunca ha leído la Biblia, donde dice toda la Biblia es inspiración de Dios y es verdadera y es para edificar, exhortar y hacer a los hombres justos, ¿no? Y me quedé muy preocupado y dije, wow, es que cada día sabemos menos de la Biblia, cada día sabemos menos de Dios, pero cada día queremos orar más y no sabemos cómo acercarnos, ¿no? La semana pasada platicábamos de cómo tenemos que pedir para que cuando terminemos de pedir nos sea dado y podamos entrar en paz a la presencia de Dios. Y que lo que no nos sea dado en petición, lo busquemos en una promesa de la Biblia y lo recibamos para que después podamos entrar, ahora sí que en paz a la presencia de Dios. Y la cuestión de este asunto es que no sabemos exactamente a qué vamos a la presencia de Dios, porque lejos de hablar de nosotros mismos y lejos de pedir, no se nos ocurre absolutamente nada a qué ir a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, Kirk Cameron, este muchacho en su... Muchacho, ¿eh? Pues si es de mi edad, pues tiene que ser muchacho. Este chavo en su edad, decidió hacer una pregunta en donde empezó una película, un documental, donde el actor principal es Dios, pero por medio de él, en donde él se empieza a hacer preguntas de ¿por qué existe la maldad en el mundo? ¿No? ¿Por qué hay niños que se mueren de hambre en África? ¿Por qué el terrorismo? ¿Por qué la gente despiadada que viola a mujeres y las mata? ¿Sí? El otro día estaba viendo un video que me dejó, ahora sí que anonadado, ¿no? Le dieron, y lo filmaron encima de eso, un grupo de muchachos fue y le dio un balazo a una mujer embarazada, le dio un balazo en la cabeza, y cuando cae muerta, notan que lo que hay en su vientre se mueve, y agarran un bat y le empiezan a dar hasta que lo deshacen, ¿no? Y yo me quedé preguntando, lo mismo que este muchacho se preguntó, dice, wow, ¿por qué hay maldad en el mundo, no? Y entonces, una de las cosas que nos es muy fácil es decir, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite que lo hagamos, no? Y yo me quedé pensando, bueno, pues esto que vemos no es nuevo, ¿no? Ya alguna vez Dios tuvo que acabar con la humanidad, ¿sí? Y trajo el diluvio porque había un montón de gente pervertida, ¿sí?
Después Dios tuvo que acabar con Sodoma y Gomorra porque había un montón de gente pervertida, ¿sí? Y lo vimos alguna vez en clase. La perversión, mucha gente piensa que la perversión tiene que ver con estar pensando en lujuria y y en cosas así como que medio raras, y no tiene nada que ver con eso. Si nosotros buscamos el significado de perversidad, ¿sí? La perversidad dice, o el significado de perversidad dice, que nuestro placer tiene que pasar por encima de la voluntad de otra persona para que nosotros podamos ser perversos, ¿sí? Y esto no quiere decir nada más, nada más estamos hablando de la gente que tiene que ver con lo carnal y lo sexual. Esto tiene que ver con cualquier persona, ¿sí? Hay personas que disfrutan de estar maltratando psicológicamente a otras. Esas personas son pervertidas, ¿sí? Hay personas que se dedican a estar molestando todo el tiempo. Ahora sí que el famoso bullying que conocemos, eso es parte de la perversidad, ¿sí? El mundo se pervirtió, el mundo ahora sí que prefirió su comodidad al bienestar de los demás, cuando la Biblia nos enseña que no hay mayor amor que este, que el dar nuestra propia vida, nuestra propia comodidad, nuestro propio ser, por alguien al que consideramos amigo, por alguien al que conocemos, ¿sí? El problema con los perversos, con la mayoría de ellos, es que son perversos con gente que no conocen, ¿sí? Porque es más fácil. Pero ¿qué pasa con aquellos que son pervertidos con sus familiares, con la gente que son cercana y disfrutan de hacerles daño constantemente, ¿no? Y el detalle regresa una y otra vez, ¿sí? Que todas esas personas de todas maneras siguen creyendo en Dios y de todas maneras se siguen considerando cercanas a Dios y siguen creyendo tener una intimidad con Dios, ¿sí? Y no me voy a quedar nada más en el lado de la gente que hace daño, sino me voy a quedar también en el lado de la gente que recibe daño, ¿no? Hay gente, tengo un muy querido amigo que le pidió una casa a Dios, ¿sí? Y Dios le dio una casa. El problema es que ahora esa casa no lo deja dormir, ¿no? Porque todo el tiempo tiene miedo de que lo vayan a asaltar y lo vayan a robar cuando se va. Entonces tiene candados, tiene cadenas, tiene alarmas, ¿sí? ¿Y sabe qué es lo que les pasa? Cada vez que se descuida, entran a robar a su casa, ¿no? Y dices, claro, es que su mente y su corazón están más con el mal que con Dios, porque ¿quién le dio la casa? ¿Quién se la va a cuidar? ¿Sí? Porque Dios cuando da como Él es, ¿sí? Completo. Ahorita cantábamos hace un ratito, tú eres suficiente, ¿no? Tú eres suficiente. Mucha gente me dice, y yo tengo muy claro esa división, porque mucha gente me dice, oye René, ¿no tienes miedo de dejar tu iPad en tu coche o tu celular en tu coche? Y le digo, no, porque cuando oré Dios me los dio. Y no es que yo esté abusando de la confianza de Dios, porque dice la palabra que no podemos tentar a Dios, ¿sí? Pero yo sé que si me los roban, en la Biblia habla de restitución, y todo aquello que me haya sido quitado injustamente, justamente Dios me lo va a regresar, ¿sí? Entonces no los dejo ahí a donde todo el mundo los vea, pero siempre los dejo en la cajuela y nunca tengo pendiente de lo que pasa, ¿no? Es más, el otro día, mucha gente se ríe porque les ha tocado ir a mi casa, ¿no? Mi casa, la puerta siempre está abierta, de día y de noche. Bueno, nomás cuando vale de ti no, ¿verdad? Siempre a ti te toca cerrar, pero normalmente la puerta de mi casa está abierta. Y hay veces que me quedo dormido durante el día, que me echo una siestecita y la puerta se queda de par en par. Y todo el mundo me dice, ¿no tienes miedo? Y le digo, no, ¿por qué voy a tener miedo? El día que llegué a esta casa, Dios me habló de esta casa y me dio esta casa. ¿Qué me puede pasar en esta casa? El otro día me pasó que me quedé dormido en la noche con la puerta de par en par. Desperté a mitad de la noche, me quedé dormido en el sillón y desperté así todo atarantado y dije, ay, me quedé dormido. Ay, dejé la luz prendida, apagué la luz, me fui a mi recámara, cerré la puerta de la recámara, me dormí y en la mañana me di cuenta que la puerta seguía abierta, ¿no? Y dije, pues, ¿quién me puede preocupar, ¿no? El otro día me salí corriendo de mi casa, me salí 4 horas de mi casa y cuando regresé me di cuenta que dejé la puerta de la casa abierta, ¿no? Obviamente esto es un extremo y no es algo así como que esté presumiendo algo que pueda hacer, sino que tengo que entender que si mis pensamientos están con Dios, ¿sí? Dios va a cumplir lo que Él dijo, y dice Dios en su palabra que Él nunca nos va a dejar. Y cuando habla de nosotros de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, porque con todo lo que somos y con todo lo que tenemos manifestamos su gloria, ¿sí? Cada vez que alguien entra a mi casa,
y me empieza a preguntar, oye, tu casa, y le empiezo a platicar, mira, mi casa, esto me lo dio Dios de esta manera, y todo tiene un testimonio, y Dios se glorifica en todo lo que hay en mi casa, ¿no? Porque Dios iba a quitar su propio testimonio. Entonces, ni tanto como aquellas personas que le dan prioridad a su propio placer por encima de la integridad de otros, ¿sí? Ni tanto como aquellos que no pueden vivir en paz pensando y temiendo todo el tiempo que algo les va a ser quitado o que alguien les va a hacer daño, ¿sí? Nosotros lo primero que tenemos que tener muy claro y muy consciente, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, es de nuestra identidad, de quiénes somos, ¿sí? Porque la Biblia nos dice que somos muchas cosas. Número 1, nos dice que somos el pueblo de Dios. Número 2, nos dice que somos hijos de Dios. Número 3, nos dice que somos reyes. Número 4, nos dice que somos sacerdotes. Jesús nos dijo que somos coherederos juntamente con Él, ¿sí? Pero hay una identidad que es bien importante, de la que les quiero hablar el día de hoy, y que tiene que ver con esta película que ahorita me voy a regresar con Kirk Cameron, ¿sí? Y de todo lo que está hablando, que es nuestra identidad como la novia de Jesús, ¿sí? Y aquí va. Kirk Cameron se dedicó a hacer una película para preguntarse todas las cosas acerca de Dios. Y una de las cosas que descubrió en esta película es que la gente no conoce a Dios y que la gente no sabe quién es en Dios. Por tanto, nunca recibe de Dios y siempre está expuesto a las cosas del mundo, ¿no? Todo el tiempo estamos expuestos a las cosas del mundo, ¿sí? Nosotros hablábamos el viernes pasado de entrar y salir, y entrar y salir, y entrar y salir a la presencia de Dios, y eso es algo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues sí es cierto. Entonces, les voy a platicar dos historias diferentes. Les voy a platicar, número 1, algo que muy probablemente muchos de ustedes ya han escuchado de mí, que es el cómo se casan la gente de acuerdo a la tradición judía, que es algo que Dios diseñó y que viene escrito desde el libro de Génesis, ¿sí? Y les voy a platicar cómo funciona, ¿no? Nos enseña la tradición judía, esto no viene en la Biblia, este viene en el libro de la tradición judía, ¿sí? Número 1, que el judaísmo no considera el noviazgo, como la Biblia tampoco lo considera, ¿sí? Porque muchos de nosotros consideramos el noviazgo como nuestra oportunidad para conocer a la persona con la que tenemos una relación, pero no conocemos el límite de hasta dónde llega el conocer. Entonces pasamos de lo emocional a lo intelectual, a lo moral y hasta lo físico, ¿no? Y dice, por eso la Biblia dice, yo no considero el noviazgo. Entonces, ¿qué pasa en vez de conocerse? Número 1, una de las cosas, y esto es algo que me fascina, como les he estado platicando, he estado viendo esta serie de los Borgia, y me gusta mucho porque habla pues de una época, estamos hablando de 1490, ¿no? Y entonces resulta que está este papa, Alejandro VI, que originalmente es Rodrigo de Borgia, y todo el mundo lo odia desde antes de ser papa, porque viene de una familia, ¿sí?, de gente tranza, de asesinos, de mala ondas, ¿no? Entonces, todo el tiempo, todas las familias que los maldicen, aún sin conocerlo, todo el mundo les dice, es que tú tienes ahora sí que el error de ser un Borgia, naciste con la sangre equivocada. Y lo que conoce la gente de los Borgia antes que cualquier otra cosa es su reputación, ¿sí? Entonces dicen, Borgia, malo, no lo queremos en el papado. Y el cuate pues obviamente entra y sube al papado con sus, entra al papado pues con su mala fama, ¿no? Él hizo sus tranzas y entró al papado. Y bueno, cosa chistosa, porque no sé si lo platiqué la semana pasada, pero bueno, lo eligen papa y entonces lo sientan en esta silla que sientan a todos los papas, ¿sí? En donde tiene un agujero abajo, y entonces va a haber alguien que se va a tener que asomar y va a tener que tocar para ver si verdaderamente es hombre. Todos queremos pensar que porque en 1200 por ahí hubo una mujer que se hizo papa y nadie se dio cuenta, ¿no? Entonces están todos los obispos, no, todos los cardenales alrededor de la silla, y entonces empiezan a hacer chistes los unos a los otros, ¿no? Y le dice, ¿y será hombre o no será hombre? Y le dice uno, vaya, ¿por qué no va a ser hombre? Mira con todos los hijos que tiene. Y entonces voltea otro y dice, aquel obispo que sea libre de hijos, que tire la primera piedra, ¿no? Y entonces obviamente entendemos esa doble moral de que todo el mundo sabía que se suponía que no deberían de tener hijos y todos tenían esposas, amantes e hijos, ¿no? Lo interesante de este asunto es que
el Papa pensaba que el hecho de ser Papa iba a limpiar todo eso. Y entonces empezó a vender a sus hijos, y no que los vendiera físicamente, sino que empezó a cambiar su reputación hacia los hijos del Papa. Ya no los anunciaba como Borgia, sino como los hijos del Papa. Y cuando los empezó a anunciar como los hijos del Papa, se hicieron muy atractivos. Y entonces todos los reinados de alrededor de toda Europa empezaron a mandar a sus hijos y a sus hijas como candidatos para casarse con los hijos del Papa, porque ahora su reputación era diferente. Y llega un momento en uno de esos capítulos en donde los hijos empiezan a discutir como entre ellos. Porque una de las hijas del Papa se quiere casar con alguien que no es un príncipe, y uno de los hermanos se enoja y le dice: ¿pero cómo? Ese es un bastardo. Y la voltea a ver a ella y le dice: bueno, ¿y acaso no somos nosotros bastardos? ¿No? Siempre tenían esa conciencia de quién era, y por eso no los dejaba vivir en paz. Pero tampoco los dejaba vivir en paz porque, como sabían que venían de una mala sangre y de una mala familia, ellos hacían las cosas malas con deliberación. Decían: al cabo que somos Borgia, ¿sí? Somos Borgia y nosotros no nos conformamos, somos Borgia y nadie nos ofende sin que reciba sus consecuencias, somos Borgia y ¿no? Y dije: qué chistoso. El día de hoy tenemos una gran necesidad de generar una reputación, porque vivimos de nuestra reputación. Lo malo es que antes nuestra reputación se pasaba de boca en boca, ahora nuestra reputación se mide en likes de Facebook, ¿no? Entre más likes tengo, pues mejor soy, ¿no? Y me quedé pensando porque mucho más adelante, en los 1700, en los 1800, era diferente. Las mujeres en aquellas épocas las mandaban todo el verano, que esos veranos eran veranos de 4 meses, ¿sí? Las mandaban fuera de las ciudades, a las casas de campo, y ahí las enseñaban a ser esposas, les enseñaban a cocinar, a tejer, a bordar, a coser. Y entonces su reputación era las que las hacía famosas, y entonces los hombres venían a las casas de campo a buscar a esas mujeres de buena reputación, ¿sí? Para casarse con ellas. Su reputación hablaba de ellas, ¿no? Qué interesante, ¿no? Dices: mira. Entonces le seguía abordando y decía: bueno, está muy interesante esto que Dios me estaba enseñando. Y yo le decía: bueno, Dios, ¿pero qué tiene que ver esto con la maldad? ¿No? ¿Qué tiene esto que ver con lo que es y con lo que no es? Y me hizo mucho sentido porque alguien me hizo una pregunta hace unos días. ¿Fueron ustedes acerca de la unción? ¿No? ¿De la unción? ¿No? Alguien me preguntó acerca de la unción. ¿Quién fue? ¿Tú? Tú, ¿verdad? Sí. El miércoles estábamos en clase y me preguntaban: oye, ¿qué es la unción? Y ahí fue donde lo cuajé todo. Entonces, para enseñarnos de la unción, de la identidad y de la reputación, y de por qué el mal sucede en el mundo, vamos a ir a la Biblia, ¿sí? Vámonos, por favor, a el libro de Mateo. Sí, y nos vamos a ir a Mateo 25, del 1 al 13, ¿sí? Mateo 25, del 1 al 13. Y les voy a leer en la versión Reina Valera porque es la más común, aunque yo sé que tenemos otra versión, nosotros la que leemos, pero aquí hay un par de palabras y un par de adjetivos que quiero destacar. Dice Mateo 25, 1, parábola de las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon unas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, ¿sí? Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo,
que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿sí? Entonces, esta es una historia muy conocida, y esto nos habla sobre ser prevenidos, obviamente, porque nunca sabemos cuándo va a venir el Señor, ¿sí? Pero hay varios términos que tenemos que tomar en cuenta en donde nosotros nos vamos a identificar como iglesia, porque la Biblia como iglesia nos hace y nos compara con una novia que está esperando la venida de su esposo, ¿sí? Entonces, el primer punto que tenemos que considerar, el primer punto donde nos debemos de comparar, habla de que estas mujeres eran vírgenes. Quiere decir que jamás fueron tocadas. Quiere decir que jamás fueron mancilladas y que jamás se entregaron a ningún hombre. Y entonces si nosotros lo vemos, dices, chin, mano, ya valimos y no podemos. Pero gracias a Dios, Jesús nos permite regresar constantemente a ese estado de inmaculación, en donde nada nos ha tocado. Dios nos lleva a ¿qué? A nacer de nuevo, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que entender como iglesia y como parte de lo que estamos hablando de la oración efectiva y como parte de lo que tenemos que vivir, es que la primera parte en la que tenemos que funcionar como cuerpo es que tenemos que asegurar que todos nuestros miembros, ¿sí?, estemos constantemente en la presencia de Dios y siendo constantemente objeto de la sangre de Jesús, ¿sí? Es por eso que la consejería es tan necesaria, ¿sí? Porque en la consejería ustedes vienen y muchas veces me platican lo que han hecho, muchas veces me platican sus problemas, muchas veces me platican lo que sienten, y una de las funciones del pastor es ayudarlos a llegar de nuevo a ese lugar en donde se puedan reconciliar con Dios y sean objeto de la sangre de Jesús y puedan caminar limpios e inmaculados como vírgenes de nuevo. Pero esto no funciona en el uno a uno, sino funciona como cuerpo, ¿sí? Yo, cuando ustedes faltan, les estoy hablando, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Los estamos procurando, porque me interesa que todos estemos caminando como un cuerpo, y se está diciendo al revés, como un cuerpo, y lleguemos a donde tengamos que llegar, ¿sí? Si Pablo no viene, le tengo que hablar, Pablo, ¿cómo estás? ¿Estás bien en tu trabajo? ¿Te está yendo bien? ¿Los puedo ayudar en algo? Y entonces ya Pablo me empieza a platicar y empezamos a hacer, ¿sí? Cuando Cuca no viene, le hablamos, la buscamos, la amamos, y cuando viene nos aseguramos de demostrarle nuestro amor para que sepa que siempre está ahí, y sobre todo que no hay mejor lugar que la presencia de Dios. Y eso nos mantiene en una constante condición de virginidad, ¿sí?, de pureza, de no tener mancha. ¿Por qué? Porque nuestra vida cotidiana nos va a hacer tropezar y nuestros tropiezos nos van a llevar a pecar, pero la sangre de Jesús está ahí para eso, para que regresemos todos los días y todas las noches podamos dormir verdaderamente en paz, sabiendo que no hay nada que nos persiga, ni a nosotros como individuos, ni a nosotros como iglesia, ¿sí? ¿Hace sentido lo que le estoy diciendo? ¿Sí? Ahora, hablábamos de la unción en esta semana y decíamos, ¿qué es la unción? Y entonces hablábamos de varias cosas. Número uno, hablábamos que la unción se hacía en las primeras partes de la Biblia, en donde se ungían reyes, ¿sí? Se tomaba una redoma de aceite y se ceñía sobre una persona que iba a ser rey. Entonces ese aceite especial, un aceite de olivo con especies, se montaba sobre él y entonces quedaba impregnado, ¿sí?, de la esencia de un rey, y solamente a los reyes se les ungía, ¿sí? Sabemos más adelante que el aceite también funcionaba para ungir heridas. Cuando una persona estaba herida, se le ponía aceite para que esa herida fuera limpia y para que pudiera sanar más rápido. El día de hoy conocemos que nuestras abuelitas nos untaban con ungüentos, que viene de ungir, ¿sí? Hay algo bueno en ese ungüento y eso se imprime en alguna parte del cuerpo y hace bien. Un ungüento es unción. Por tanto, nosotros podemos entender, ¿sí? Por tanto, nosotros podemos entender que la unción es cuando Dios viene y pone lo bueno de Él sobre nosotros y es impregnado en nuestra personalidad, ¿sí? Cuando Dios nos unge y cuando caminamos en unción, o cuando muchos dicen, traigo la unción, ¿no? Siento esa esencia de Dios fluyendo desde mi cabeza hacia todas partes, y ahora entiendo que la esencia de Dios está impregnada en mí. Eso es unción, ¿sí? Y la unción en todas las ocasiones tiene que ver con aceite, ¿sí?
Y fíjense nada más esto. Estas 10 vírgenes tenían lámparas ¿con qué? Con aceite, ¿sí? Porque hay de dos. El aceite sirve para ungir o el aceite sirve para quemar y dar luz, que es exactamente lo que Dios vino a hacer. Él pone en nosotros poder para que parece que ardiéramos cuando Dios nos llena de unción, ¿sí? Y somos luz a los demás. Entonces, había 10 mujeres inmaculadas, 10 mujeres vírgenes, 10 mujeres sin mancha, con suficiente aceite para hacer brillar sus lámparas. O sea, había 10 cristianos sin mancha funcionando para Cristo, ¿sí? Había 10 personas que estaban dispuestas a dar su vida por otras personas. Había 10 personas que estaban dispuestas a sanar a los enfermos. Había 10 personas que estaban dispuestas a dar su corazón por otras personas. Había 10 personas que estaban dispuestas a consolar, a liberar, a funcionar como Cristo funcionaba. Esas son 10 vírgenes. Y dice, para que puedas funcionar todo el tiempo, tienes que ser virgen y tienes que tener aceite, ¿sí? Tu condición es mantenerte limpia, y porque tú te mantienes limpia, ¿sí? Dios te da aceite para que tengas poder en todo lo que hagas. Para que ores con poder, para que declares con poder, para que establezcas el reino de Dios con poder, ¿sí? Pero una de las cosas es que normalmente los cristianos podemos llegar a cuidarnos y ser muy buenos cristianos, y nos cuidamos y ahí andamos nosotros para arriba y para abajo y todo es gloria, aleluya, amén. Pero nunca estamos listos con el aceite a menos que veamos una señal, porque dependemos de las señales, ¿no? La gente piensa que cuando no hay problemas todo está bien con Dios, ¿sí? Y al contrario, la Biblia nos enseña que cuando estamos en la presencia de Dios tiene que haber persecución, tiene que haber oscuridad, tiene que haber problemas, porque ahí es entonces cuando sacamos nuestra lamparita de aceite, ¿sí? Y le prendemos mecha y echamos a andar el fuego de Dios. Porque si no, esta parábola que nos enseñaron no tendría ningún sentido. Porque las vírgenes de día, ¿para qué les sirve su lamparita más que para hacerles peso? ¿No? Sí, ¿no? Piénsenle, bueno, voy a ser indiscreto conmigo mismo. Ayer me eché la película de Sex and the City, ¿no? Nunca la había visto, pero estaba así, estaba buscando una película de esos para dormirme, ¿no? Sí, y después me quedé así viéndola. Y entonces, bueno, está la famosa escritora esta que andaba para arriba y para abajo, y resulta ser que por fin el tipo al que le robó 10 años, ella le robó 10 años a él, por fin decide casarse con ella, ¿no? Y entonces, pues este hombre era un hombre de negocios, era un hombre serio, un hombre discreto, y esta era una mujer dispuesta a estar en el ojo de todo mundo, ¿no? Entonces lo que iba a ser una boda pequeña y discreta se convierte en portada en la revista Vogue y bueno, muchas cosas, y entonces él se asusta, ¿no? Y entonces, cuando se iban a casar, sucedió esa famosa oscuridad en dos sentidos, ¿no? Número uno, él no estaba dispuesto a formar parte de un circo en donde él no tuviera control, porque él es la cabeza. Toda una noche se la pasó él tratando de hablar con la que iba a ser su esposa, y ella estaba tan entretenida con los asuntos de la boda que se le olvidó el novio, ¿no? Y cuando llegó el novio y estaba el novio estacionado afuera de donde se iban a casar, llega ella y él lo único que dice es: aquí estoy estacionado atrás de ti, voltéame a ver. Y ella está tan entretenida con toda la boda que no ve al novio, y entonces el novio decide irse. El novio decide irse. Y cuando ella llega allá al recinto donde se va a casar y le dicen: el novio no está, se le olvidó el glamour, se le olvidaron las amigas, se le olvidaron las flores, se le olvidó el pájaro que traía montado en la cabeza, ¿sí? Y entonces se da cuenta que toda su felicidad depende del novio. Y a mí nunca me ha tocado ver la película, pero cuando la vi dije: wow, a esta mujer se le hizo de noche. Ahí en ese momento se le hizo de noche y todo se le oscureció. Y en ese momento ella sabía perfectamente lo que le iba a pasar, y ella dejó que su corazón se desquebrajara, porque no tenía nada con qué alimentar su esperanza. Nada. Imagínense nada más. 10 años rogándole a un hombre, ¿sí? Haber hecho un compromiso, y todos esos 10 años, y todo ese compromiso, y todo el dinero que gastaron de repente no valía nada. Un minuto de inseguridad echó a perder todo, ¿sí?
Aquí estamos hablando de que había 10 vírgenes en una noche. ¿Cuánto puede durar una noche? Si la pasamos dormidos, nada. Pero si la pasamos despiertos, muchísimo. Entonces, fíjense nada más esto. Una de las cosas es, necesitamos que venga la oscuridad a nuestra vida para poder vivir con la esperanza de la venida de Cristo. Porque todo el mundo piensa que cerrando los ojos y apretando alguna parte de su cuerpo, Dios se va, ahora sí que, a enternecer con nosotros y nos va a conceder las cosas, y no es cierto. Una de las cosas que tenemos que aprender es a pasar nuestro tiempo de rodillas y con la esperanza de noche, cuando no vemos claro, cuando no sabemos a qué hora saldrá el sol. Y para eso nos sirve la unción. Y esta unción es diferente, porque hay gente que se le desata la unción cuando viene alguien más y ora por ellos. Hay gente que se le desata la unción cuando las cosas van bien. Pero por eso dice la parábola que hubo 5 vírgenes prudentes que tomaron de su unción, ¿sí?, de su aceite, y lo guardaron para esperar a que me vamos para acá. Ok, perdón, me está haciendo, ¿sí? A esperar a que el novio venga, porque no sabemos cuándo va a venir el novio. ¿Y saben por qué no sabemos cuándo va a venir el novio? Porque no estamos listos. ¿Sí? Fíjense nada más esto. Dios nos considera su novia. La Biblia habla del noviazgo de Dios y su pueblo, ¿sí? La tradición judía y la ley judía dicen, cuando un hombre se enamora de una esclava, ¿sí?, el hombre va y paga el precio por esa esclava, ¿sí? Y cuando paga el precio por la esclava permanece 3 meses, 90 días, en casa del amo. ¿Por qué creen que pasa 3 meses en la casa del amo todavía? Número 1, porque es su lugar de confianza. Y número 2, en su lugar de confianza la van a enseñar a pasar de esclava a hija, a señora. Porque si sale de esclava de su casa y entra a casa de su esposo, va a ser la esclava de su esposo. Tiene que aprender, porque tiene una costumbre, tiene un hábito de ser esclava, ¿sí? Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, el pueblo de Israel pasa 3 meses caminando por el desierto. De esclavo, durante 3 meses los fue acostumbrando, porque ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel salió con lujo de Egipto. Salieron con joyas, salieron con vestidos, salieron con bueyes, con animales, con todo lo que había. Pero tenían que acostumbrarse y tenían que empezar a vivir con eso, porque no están acostumbrados a usar zapatos, porque siempre eran esclavos, y no están acostumbrados a usar joyas, porque les estorbaban cuando trabajaban haciendo pirámides. Dios les dio 3 meses para que se acostumbraran, y cuando pasaron los 3 meses, ¿saben qué pasó? Dios se encontró con ellos en el monte Sinaí, ¿sí? Se encontró con ellos en el monte Sinaí y les dijo, vamos a hacer un acuerdo, ¿sí? Yo quiero que tú seas mi esposa y yo quiero ser tu esposo. Y entonces le empieza a decir, si tú eres mi pueblo, yo voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y si yo soy tu Dios, tú vas a hacer esto, esto y esto y esto. Y entonces le hizo la mejor oferta de su vida a los israelitas, ¿sí? Y entonces dice la Biblia que el pueblo al unísono, ahora sí, 2,5 millones de personas en una sola voz dijeron, sí Dios, sí vamos a ser tu pueblo y sí tú vas a ser nuestro Dios. Y entonces le dijo Dios, ok, aguántame, ahora sí como diría, aguántame tantito y voy a ir por nuestro contrato de bodas. ¿Qué es el famoso contrato de bodas? Y aquí es la parte interesante, porque aquí es en donde vamos a entender por qué somos novias y por qué estamos de noche, ¿sí? La tradición judía nos enseña que si yo encuentro una mujer con la que me quiera casar, para encontrar una mujer, lo primero que voy a tomar en cuenta es su reputación. ¿Se acuerdan que hablábamos hace un momento de su reputación? Entonces, no necesito yo conocerla y saber, sino que la reputación de ella, ¿sí?, va a saber, me va a hacer que yo sepa si me quiero casar con ella, porque voy a saber de sus hábitos, de sus costumbres, de su intimidad con Dios, ¿sí? Yo entre más los conozco a ustedes, yo por eso cuando viene la gente conmigo me decía hace unos días, Charito, porque su hija en León está buscando trabajo, me decía, oye, ¿por qué no le hablas a René para que te consiga trabajo? Y ella se quedó así como que René, ¿por qué, no? Pero ella sabe que yo tengo toda la confianza en mi corazón en Antonio, en Charito y en sus hijas para recomendarlas. Yo conozco su reputación y puedo hablar de su corazón y sé que pueden quedar bien en cualquier lugar y que no tengo ningún problema
de poner mi palabra por ellas, ¿no? Su reputación las precede, ¿sí? Entonces lo primero que hago es busco una mujer con una buena reputación, que tenga una reputación afable conmigo, ¿sí? Porque resulta, si tengo una mujer que le gusta estar en su casa todo el día, pues no va a ser compatible conmigo, porque yo todo el tiempo estoy o en la calle o de viaje, ¿no? Entonces necesito saber de ella. Y esta mujer tiene que conocer de mi reputación. Otros tienen que hablar de mí. Los proverbios dicen que otros te alaben, y es muy importante que otros conozcan de ti para que otros te alaben, porque esa es la manera en la que Dios te va a hacer famoso, ¿no? Cuando yo encuentro una mujer que tiene una reputación buena y que conozco que su corazón es para Dios como lo que necesito, entonces voy y me paro con ella y le propongo matrimonio, ¿sí? Vamos a suponer que yo vengo con Cuca y le propongo matrimonio. ¿Te quieres casar conmigo, Cuca? No, viene saliendo de una, ¿verdad? Viene saliendo de una y ya para... Sí, no. Bueno, vamos a ponerlo como un supositorio, ¿no? Entonces, ok. Entonces, ahora que nos vamos a casar, entonces ahora Cuca lo que va a hacer es que va a empezar a escribir una carta. Y en su carta va a empezar a decir todas las cosas que ella espera de su matrimonio. Oye, yo quiero tanto pal chivo, y me gustan las bolsas Michael Kors, y no sé cuánto, y empieza a describir su vida cotidiana conmigo, todo lo que ella espera. Y cuando ella termina de escribir su carta, la va a llevar con sus papás, bueno, en tu caso con tu papá, y le va a decir, papá, revísame mi carta de lo que yo espero de mi matrimonio. Y entonces sus papás van a empezar a corregir, van a decir, no, mira, tú eres así, así, así. Y entonces toda la expectativa, ¿sí?, de la mujer va a quedar llena, y la expectativa de sus papás, porque ¿qué no quisieran los papás que tener la seguridad de que sus hijos van a estar bien atendidos en el matrimonio? Bueno, lo mismo que hace Cuca es lo mismo que voy a hacer yo. Yo voy a hacer mi carta en donde yo voy a escribir todo lo que yo espero del matrimonio, ¿sí? Y le van a revisar mis papás, y cuando hayamos terminado nuestras cartas, ¿sí?, esas cartas van a ser intercambiadas por un par de intermediarios, y van a empezar a negociar, van a ir y venir, van a ir y venir, van a ir y venir, hasta que nos pongamos de acuerdo. Y cuando nos pusimos de acuerdo, entonces Cuca y sus papás firman mi carta, y yo y mis papás firmamos la carta de Cuca, y en ese momento no quedamos casados, en ese momento quedamos desposados. ¿Qué significa desposados? Si no me equivoco, desposados significa, ponemos una casa, vivimos en esa casa bajo dos condiciones. Número uno, no nos podemos tocar ni para saludarnos, y número dos, todas las noches regresamos a dormir a nuestra casa. Y esto lo vamos a hacer durante un periodo de 1 año. Y esto quiere decir, durante 1 año vamos a aprender a vivir de acuerdo a las reglas, en donde todo lo que hagamos sea racional, para que nada sea emocional. Así es en el judaísmo, ¿sí? Entonces imagínense, 1 año a prueba de balas, ¿no? Porque los que están casados, yo he escuchado a muchos de ustedes, ¿no? Y una de las cosas que pasan normalmente en el matrimonio es, se casan y lo primero que empiezan son las decepciones. Son, ay, es que yo me lo imaginaba diferente, ay, es que yo esperaba esto, y empezamos de una y otra manera, ¿no? Y así sucede. Con este método, esto no pasa. Y Dios hizo exactamente lo mismo. Dios se encuentra con su pueblo en el Sinaí, y entonces le empieza a decir, oye, esta es mi expectativa de ti, y esto es lo que yo te puedo ofrecer. Y empieza esa negociación. La diferencia es que aquí la novia era esclava, ¿no? Entonces él le hace el ofrecimiento. Ella no sabía lo que podía pedir, porque se le había olvidado. La novia había perdido su identidad, y de haber entrado como invitado VIP a Egipto, salió como esclava. Entonces Dios le dice, yo sé lo que tú necesitas, y le hace el ofrecimiento. Entonces le dice, ¿estás de acuerdo? Y entonces el pueblo le dice, la novia le dice, sí. Y entonces le dice, espérame 40 días, porque voy a escribirte esta carta para que la firmemos, ¿sí? Vamos a firmar la carta. Y entonces todos nos sabemos la historia, ¿no? Nos sabemos la historia en donde sabemos que el pueblo no pudo esperar 40 días, y el pueblo se consiguió otro esposo que era un becerro de oro, ¿sí? Y entonces llega el novio con la carta todo ilusionado, y se da cuenta, y yo... Entonces el novio dice, pues ¿sabes qué? Yo soy fiel, yo di mi palabra, y yo sabía que me ibas a ser infiel, porque conozco tu corazón, así que decido desposarte de todas maneras, y le entrega la carta de amor. ¿Y la carta de amor es qué? Sígala. La ley es la carta de amor. Esto es lo que yo espero de ti,
y yo te voy a llenar esto. Si quieres así como que ver una carta muy detallada de esto, todo el capítulo 28 de Deuteronomio habla de eso, ¿sí? En donde están los ofrecimientos de lo que Dios va a hacer por la esposa amada y cómo la va a llenar de beneficios, pero cómo se puede llenar de maldición si no cumple con su parte, ¿sí? Otro ejemplo muy tangible de una carta de amor de estas, el capítulo 31 del libro de Proverbios, ¿sí? La famosa carta de la mujer virtuosa. Empieza y dice, estos son los dichos del rey Lemuel, revisados por su mamá. Y dice, ay mujer virtuosa, ¿quién te hallará? Y entonces está diciendo, la que quiera ser reina, aquí está mi carta de expectativas de acuerdo al rey y de acuerdo a su papel de reina, ¿sí? Entonces, ¿sí? Cuando nosotros nos preparamos con aceite para la llegada del esposo, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que nos estamos llenando de unción, nos estamos llenando de los beneficios del esposo, de lo que sí sabemos del esposo, ¿sí? Y nos estamos preparando para cuando el esposo esté y cuando el esposo no esté, ¿sí? Porque el problema en nuestra fe es que normalmente cerramos los ojos, nos tapamos la nariz y nos echamos un clavo en nuestra fe y no sabemos en dónde estamos nadando. Cuando la Biblia nos enseña que nuestro ejercicio de fe tiene que ver con lo racional, ¿sí? Yo sé con quién me voy a casar porque su reputación me precede. Yo sé con quién me voy a casar porque tengo la carta de expectativas de con quién me voy a casar. Y ese con quien me voy a casar tiene mi carta de expectativas. Mi ejercicio de la fe no tiene nada de oculto, nada de raro, ni nada de oscuro, ¿sí? La virgen que va con su lámpara dice, aquí está puesta mi esperanza en las cosas que yo sé que van a pasar. Vengo inmaculada y sin mancha, pero con la certeza de a dónde voy, ¿sí? La virgen que además de su lámpara lleva aceite, dice, yo estoy lista para casarme, aquí estoy limpia, con mi expectativa bien puesta, pero vengo preparada porque no sé cuándo llegue el marido, pero yo voy a estar siempre lista para el marido, porque el marido es más importante que yo. La unción es lo que mantiene la esperanza viva, ¿sí? Y la unción viene del marido, es la nueva identidad. Cuando yo me lleno de unción, adquiero la identidad de Dios y entonces tengo la capacidad de hacer milagros, de hacer prodigios, de hacer sanidades y todo lo que dice 1 Corintios 12, ¿sí? Pero no dependo de un momento de emoción o de un momento de necesidad. Depende de lo que yo sé del Dios que me da esa unción, lo que me hace que esa unción se active en cualquier momento. Porque mucho les pasa a mucha gente, y este es el ejemplo que le pongo a todo el mundo. ¿Tú tienes don de sanidad? Sí, yo tengo don de sanidad. Ah, muy bien. Pues vente, vamos a sanar a alguien, y todo el mundo se pone así. Y les digo, sánalo, y dicen, ¿cómo? Porque todo el mundo está esperando que pase un sentimiento que venga y que desate el poder. Pero dices, no, es que tenemos que tener consciente quién es el esposo y lo que nos dio. Esto es como la canción, ¿sí? Oye, Bartola, ahí te dejo estos 2 pesos. ¿Pagas ¿qué? Pagas la renta, el teléfono y la luz, ¿no? O sea, vino el Padre y nos dejó el Espíritu Santo. Y nos dijo, con ese Espíritu Santo te tiene que alcanzar hasta que yo llegue. Pero la primera condición es que tienes que depender de la sangre para que estés siempre en condición de virgen. Número 2, te tienes que mantener activo para que tu lámpara no se apague. Y número 3, tienes que tener la palabra bien consciente todo el tiempo para que nunca se te acabe el aceite. Porque no tienes que depender del Padre para hacer las cosas, sino de la identidad que Él puso en ti, ¿sí? Por eso nosotros, como muchas veces no traemos ni lámpara ni traemos aceite, por eso estamos entre y sale a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay luz. En vez de nosotros traer nuestra lamparita, nosotros la vimos entrando a la luz y luego salimos a la oscuridad, y entramos a la luz y salimos a la oscuridad, ¿no? Y entonces, y no es así, no es así. Dios nos dijo, yo ya morí por ti, te dejé el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la luz de la lámpara. Y te dejé mi unción para que por medio de ese Espíritu Santo estés funcionando constantemente en todo lo que Jesús hizo. Y número 3, necesitas tenerlo consciente porque no sabes por cuánto tiempo lo tienes que hacer. Así que más vale que tengas mucha unción para que levantes muchos muertos, para que sanes muchos enfermos y para que hagas muchos milagros todos los días de tu vida, ¿sí? Y esto es algo ordinario, ¿sí? Porque en la oscuridad no hay cosas extraordinarias, en la oscuridad nada más hay oscuridad. Y lo único que vemos es a la lámpara.
porque lo demás está oscuro. Y nosotros estamos esperando que pasen cosas extraordinarias para que nosotros podamos emprender nuestra lámpara por 5 minutos y luego la apagamos porque se nos acaba el aceite. ¿Sí? El aceite ya está prometido. Fíjense nada más, piensen en esto. Hay otra historia donde está involucrado el profeta Elías. Elías fue con la famosa viuda que se quedó pobre, con ella y su hijo, y no tenían más que un puño de aceite y un puño de harina y tantito aceite, y se iban a dejar morir. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Vino y le trajo ¿qué? Aceite. ¿Y cuánto aceite le dio? Todo lo que cubieron las vasijas. Y entonces viene el profeta y le dice: ve a la casa de los vecinos y pide vasijas prestadas, y ve a donde puedas. Y entonces la mujer empieza y le dice: primero tienes que tener mucho en donde guardar aceite, y después va a fluir el aceite. El aceite, la unción de Dios. ¿Cuánto poder de Dios vas a recibir en tu vida? Tanto como tú te esfuerces por recibir. ¿Sí? Por eso le dice: las vírgenes, ¿sí?, que guardaron su aceite. No dice cuánto. No dice cuánto. ¿Sí? Porque no sabemos si el esposo va a llegar esta noche o si nos vamos a quedar como en Noruega por varios meses de noche. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo vamos a tener la capacidad de esperar? Tanto como sepamos de Dios. Entre más sepamos de Dios, más vamos a aguantar. Por eso nos es necesaria la palabra de Dios. Entre más nos empapamos de la palabra de Dios, más identidad tenemos, más unción tenemos, y más vamos a funcionar hacia los demás. ¿Sí? ¿Hace sentido o no le hace sentido? La palabra de Dios es sana y es rica, y estas parábolas son precisamente para eso. Cuando vemos a las vírgenes, nos tenemos que ver a nosotros mismos. Somos incapaces de mantenernos puros, pero por medio de la sangre de Jesús somos hechos vírgenes todos los días de nuevo. ¿Sí? Por medio de la presencia constante de Dios, por medio de nuestra oración constante y por medio de nuestro conocimiento constante, vamos a tener luz en nuestra vida. Y por medio de las promesas de Dios, entre más promesas conozcamos, más nos va a durar el aceite, porque más esperanza vamos a tener, sin tener que depender de Dios. Por eso dijo Jesús en el desierto, le dijo a Satanás, cuando Satanás le dijo: tírate, que los ángeles, le dijo: mira, ciertamente sé una cosa, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir, ¿sabes qué? Yo no dependo de sentir bonito, yo no dependo de que alguien venga y ore por mí. Yo dependo de todo lo que sé de Dios. De todo lo que sé de Dios, de eso dependo. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, pasó 40 años recordando quién era Dios, porque tenían 400 años de olvidarlo. Les salió bien, ¿no? Imagínense donde hubieran tenido que pasar 400 años acordándose de quién era Dios. Y entonces, porque antes de la ley no había ley, antes de la ley solamente había instrucción. Y si nosotros comparamos todos los mandamientos de la ley, se reflejan perfectamente en Génesis 1:28, que son los 5 mandamientos originales. ¿Sí? ¿Qué es? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y gobernarla. Son los mismos 5 mandamientos que vienen en la gran comisión. ¿Sí? Esa es la esperanza, de que vamos a pasar por los 5 pasos y va a llegar un día al que gobernemos. Ese es nuestro aceite. Y es cuando podemos ver: oye, estoy de noche y no veo claro, pero todavía no gobierno. A lo mejor apenas estoy fructificando, o a lo mejor apenas le estoy compartiendo a los demás, o a lo mejor apenas estamos teniendo hijos justos, o a lo mejor esos hijos justos apenas están empezando a diferenciar entre el bien y el mal en el mundo. Pero hasta que gobernemos la tierra, tenemos esperanza. Y son 5 pasos que siempre tenemos que identificar en dónde estamos. El juego de la fe es un juego de identidad. Entre más sepamos quiénes somos, mejor. Entre más sepamos quiénes somos, vamos a saber cuánto tenemos. Y entre cuanto sepamos cuánto tenemos, sabemos cuánto vamos a aguantar. Y entre más sepamos cuánto vamos a aguantar, más garantizados vamos a tener la llegada del esposo. Somos la novia. Nosotros como iglesia nos mantenemos juntos, ¿sí? Dios me ha dado visión a mí sobre esta iglesia, pero es responsabilidad de ustedes llevarla a cabo, ¿sí? Me decía Nancy hace ratito, estábamos platicando sobre la clase de las mujeres, y me dice: oye, va muy bien la clase de las mujeres. Y le digo: sí, prepárate, porque dentro de 3 clases van a empezar ustedes a dar la clase. Y me dice: ay, pastor, le digo, es que yo ya vi, o sea, yo te traigo el cerillo para la lámpara, pero tú eres la que la vas a mantener encendida. Le dije: el pastor hace de todo, no el pastor hace todo, son 2 cosas diferentes. Somos una iglesia funcional, vamos a llegar a algún lado.
No, imagínense que yo me tuviera que sentar con cada uno de ustedes a leer la Biblia, ¿no? Esa es cosa que tienen que hacer ustedes. Imagínense que yo me sentara a orar todas las noches con ustedes, ¿no? Son cosas que tienen que hacer ustedes, porque en ustedes se va a manifestar. Y nosotros somos esa iglesia, nosotros somos esa virgen preparada, con aceite, con una lámpara, ¿sí? Y que no nos vamos a quedar dormidas, ¿sí? Las vírgenes se durmieron porque estaban en paz, porque sabían en dónde estaban y que estaban cuidadas, y número 2, sabían que el marido iba a llegar tarde o temprano, por eso se durmieron en paz, ¿sí? Lo único que se les chispoteó a 5 fue la provisión, ¿sí? Pero la provisión está en la palabra, ¿sí? La provisión está en la oración, en la intimidad que tengamos con Dios, y a eso es a lo que venimos aquí a participar. Los domingos es el día que venimos a dar. Los domingos no venimos a aprender de Dios, los domingos no venimos a recibir de Dios, los domingos no venimos a sentir bonito. El domingo es cuando venimos a prender nuestra lámpara y dejarla encendida toda la semana. Aquí es en donde venimos a funcionar. Si el domingo no tenemos nada que dar, entonces mejor no vengan, ¿no? Porque entonces ni somos vírgenes, ni traemos lámpara, ni traemos aceite, ¿sí? El domingo es cuando venimos a funcionar en toda nuestra gloria y venimos a decir: Señor, todavía no vemos que vienes, pero aquí venimos a celebrar que va a haber un día en el que vengas. Señor, todavía no veo esa respuesta que yo espero, pero aquí vengo a celebrar que tú eres un Dios fiel y que me escuchas. Señor, aquí vengo a celebrar todas las cosas que sí hiciste. Y entonces es cuando la lámpara cada vez se vuelve más gordita y cuando el tanquecito de aceite se convierte en un tanque de 200 litros, ¿sí? Pero lo primero que tenemos que hacer es haber ido delante de Dios y haber recuperado nuestra identidad de vírgenes. ¿Les parece? Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra.